Padre Celestial, en esta hora, nuestro Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, Señor, queremos darte las gracias por este día que nos concedes. Señor, venimos y nos presentamos delante de ti de la manera más reverentemente posible, buscando, Señor, tu consejo muy de mañana. Venimos, Señor, y nos presentamos dispuestos para ser enseñados por ti. Señor, sé tú nuestro Maestro. Sé tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Señor, al poner este mensaje profético, Señor, nos disponemos con todo el corazón, Padre Celestial, a encontrarnos contigo, a obedecerte, a honrarte, Señor, obedeciendo todos tus mandamientos. Y por sobre todo, Señor, serte leales en este día en el cual, Señor, tú nos concedes. Señor, pedimos que por favor traigas claridad de pensamiento para que las verdades que están contenidas eh, en estos antiguos temas, Señor, sea apreciada en todo su esplendor por nuestras mentes y que seamos iluminados de tal manera que al después de escucharlos podamos, Señor, tener una visión clara de tu palabra, una visión clara de tu voluntad, pero con el único propósito de que cada uno de nosotros la sigamos y conformamos nuestra vida a esa voluntad revelada. Gracias, Padre Celestial, por la compañía de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí justo a la hora. Bienvenidas. Feliz día. Sí. Bueno, como les comentaba ayer, iniciamos el tema 6 de las tablas de Habacuc, las líneas de reforma, se titula. Sí, es la continuación directa del tema que dejamos precisamente ayer en la mañana. Nos dice, Padre Celestial, te damos gracias por despertarnos a otro día de vida y darnos un buen descanso anoche. Y al emprender esta adoración esta mañana, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu, que tomes el control de las palabras y conceptos que pretendo compartir y permitas que sean transmitidos de una manera que pueda ser entendida fácilmente y que te glorifique y te honre. Te pedimos que también prepares los corazones y las mentes de aquellos que escuchan estas cosas, para que puedan entender como tú deseas que lo hagan. Sabemos que estamos en el tiempo de la lluvia tardía y que se nos ha ordenado orar por la lluvia tardía en el tiempo de la lluvia tardía. Así que te pedimos que no solo derrames un entendimiento de tu palabra sobre nosotros, sino que prepares nuestras vasijas para recibirla. Queremos entender las implicaciones de las dos tablas de Habacuc en las escrituras proféticas. Te pedimos que nos permitas hacer esto con un estudio en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iniciando, como de costumbre, con la oración, entonces nos dice, esta serie que estamos realizando se llama Las dos tablas de Habacuc. La semana pasada, de domingo a jueves, en las primeras 5 presentaciones, repasamos y simplemente mostramos que las doctrinas principales que están en el cartel o el diagrama profético de 1844-43, las cuales están bajo escrutinio y están siendo rechazadas por el adventismo aquí en el fin del mundo, los 2520, el continuo, los 1335, el Islam de la quinta, sexta y séptima trompeta, mostrando que Elena de White puso su respaldo en todas estas verdades. Así que primero ubicamos al espíritu de profecía en relación con estas verdades de Habacuc que están sobre la mesa. Entonces nos dice, ahora vamos a cambiar de marcha y vamos a mostrar estas dos tablas tipificadas en la profecía. Tenemos la intención de llegar a las tablas donde miraremos las doctrinas reales representadas en ella desde la palabra profética de Dios, desde la Biblia. Eso será más adelante en este estudio. Luego tenemos la intención de mirar las tablas como el símbolo de las sendas antiguas de Jeremías 6:16,
y la controversia sobre el regreso a las sendas antiguas en el fin del mundo. Pero en esta sección que vamos a comenzar aquí, durante el próximo periodo de tiempo, vamos a mirar las dos tablas como han sido prefiguradas o tipificadas en la palabra profética de Dios. Y para hacer eso, tenemos que establecer algunas premisas fundamentales antes de ni siquiera comenzar a discutir estas dos tablas nuevamente. Así que digo esto de antemano, y también digo de antemano para aquellos de ustedes que están familiarizados con las cosas que enseñamos en este mensaje, que esto es un repaso para la mayoría de nosotros. Bueno, noten que ya en este año, ¿sí? Era esta serie tenía el propósito de explicar, ¿sí? Y de reunir todo con respecto a las tablas de Habacuc, lo cual es su plan hacer en esta serie, ¿sí? Pero en especial ya representaba un resumen, ¿sí? De verdades conocidas para aquellos que habían estado en el movimiento, ¿sí? Ahora, noten, nos dice, queremos intentar hacer una transición aquí. Así que de las cosas que tratamos la semana pasada, que la hermana White respalda los 2520, el continuo, los 1335, las trompetas en el diagrama, ahora queremos incluir que ella respalda la interpretación adoptada por Miller, que le permitió ser guiado a llegar a estas conclusiones. Leímos en nuestra última presentación del conflicto de los siglos, en la página 434 a la 435, donde ella está poniendo su respaldo sobre la predicción del colapso del Imperio Otomano. Quiero volver y comenzar con este párrafo y extraer mucho de él. Dice, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción, siendo el evento el colapso del Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran, ¿qué, mis hermanos? Eran correctos. Y con ello recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición se unieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Así que una vez que el principio de día por año fue confirmado con el colapso del Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840, la gente no solo vio una profecía cumplida, sino que se dieron cuenta de que las reglas de interpretación profética que Miller estaba empleando funcionaban. Y la hermana White nos dice en la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, con respecto a esta regla, ella dice, note lo que va a decir con respecto a estas reglas, las reglas que Miller estableció para su estudio. Aquellos que están comprometidos en proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando sobre el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el pequeño libro titulado Visión de las Profecías y Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas, pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Entonces nos dice, ella cita textualmente las primeras 5 reglas de las 14 reglas de Guillermo Miller sobre profecía bíblica. Y cuando termina la 5ª regla dice, lo anterior es una porción de estas reglas y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Tremendo, ¿no? Porque aquellos que están comprometidos en proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que el padre Miller adoptó. Noten, para poder proclamar el tercer ángel, usted tiene que estudiar como estudió Miller, como él estudió
el mensaje del primero y el segundo ángel. Noten que es una repetición, ¿sí? Ahí está envuelto, una repetición de la experiencia, ¿sí? Muy bien, entonces nos dice, así que ella nos dice aquí que aquellas personas que están proclamando el mensaje del tercer ángel en el fin del mundo, los adventistas del séptimo día, que están proclamando el mensaje del tercer ángel, estarán usando las reglas de interpretación profética de Guillermo Miller. Y ella dice que haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Y aquí en el adventismo, en el fin del mundo, a medida que se acerca la ley dominical, a medida que el significado, la importancia y la relevancia del tercer ángel aumenta día a día, la mayoría en el adventismo no entiende que hemos dejado de lado intencional y directamente las reglas de interpretación profética de Guillermo Miller. A principios del siglo XX, desde aproximadamente 1919 hasta la década de 1930, hubo un trabajo intencional para traer reglas de interpretación profética, reglas de interpretación bíblica que provienen del catolicismo y del protestantismo apóstata, y establecerlas en la iglesia adventista. Eso se ha hecho y todavía está firmemente en su lugar. Aquellos que van a los seminarios del adventismo en todo el mundo están aprendiendo las técnicas de Babilonia y las hijas de Babilonia en términos de interpretación de la Biblia. Y esas técnicas son directamente opuestas a los principios que Guillermo Miller adoptó. Tremendo, tremendo. ¿Sí? Fíjense que en el tiempo que fue 1919 hasta 1930, donde se hizo este trabajo intencional de traer qué cosa, traer los métodos de interpretación, dejando de lado los de Miller, los que el Señor dio a este movimiento, ¿sí? Dejando de lado y adoptando las reglas de interpretación del catolicismo y el protestantismo. Es decir, se estaban sembrando, ¿sí? Las mismas principios e ideas extraños al adventismo, ¿sí? Del catolicismo. Estaba siendo insertada la semilla de esos principios de interpretación profética que ahora, décadas después, ¿sí? Han dado su fruto, mis hermanos, ¿sí? Por eso es que han rechazado el mensaje. Hermana Marla, no te alcanzo a escuchar, mi hermana, se escucha muy bajito. Esas reglas vendrían siendo futurismo. No sé si soy yo el que tiene el volumen muy bajo, pero ahí sí. Que si esas reglas son el futurismo y el preterismo que entraron en ese tiempo. Son parte de esas reglas, sí. Empezaron no de esa manera tan introduciendo directamente esas, porque hubiera sido muy evidente. Empezaron a meter cuñas, ¿sí? ¿Cuáles fueron una de las primeras que introdujeron? Y el anciano Jeff las registra. Fue que hasta ese momento las Biblias usadas en la iglesia adventista del séptimo día era la versión King James. Los líderes empezaron a favorecer otra traducción, que fue la versión americana revisada, ¿sí? E introdujeron, eso es toda una historia, ¿sí? Eso es todo que ocurrió precisamente en esa fecha de 1919 a 1930, donde se favorecieron traducciones precisamente católicas que se introdujeron en el adventismo para dejar de lado, ¿sí? La Biblia, la versión King James, ¿sí? Eso, entre otras cosas, se introdujeron posiciones, incluso posiciones que eran ajenas al adventismo, posiciones doctrinales que eran la piedra del romanismo traídas, ¿sí? Una de ellas es precisamente
el principio de que el principio de la tradición, ¿sí? De las costumbres, ¿sí? Es decir, el principio de que la Biblia no es su propio intérprete, que hay que estudiar el idioma original, ¿sí? Para usted poder comprender lo que la Biblia enseña. Y entonces se necesitó que los seminarios teológicos empezasen a enseñar, ¿sí? Idiomas bíblicos. Eso por un lado. ¿Y qué sucedió? Resultó ser que se necesitaba eh, maestros y profesores que manejasen eso. ¿Y qué sucedió? El adventismo decidió mandar ministros, ¿sí? Hombres jóvenes a iglesias no, a seminarios protestantes para que se graduasen, ¿sí? De universidades protestantes de idiomas, ¿sí? Idiomas bíblicos, para que entonces tuviesen, ¿sí? Noten que fue en esta década también que empezó lo de la acreditación de de la obra educacional adventista, ¿sí? Empezó a acreditarse y, es decir, a permitir que las escuelas adventistas fuesen, eh, adoptasen el plan para ser reconocida en el sistema educativo norteamericano, introducir el pensum y las materias que hasta este momento no se presentaban para formarse como. Y también tenían que tener personal académico que que estuviese graduado en instituciones que no eran adventistas para poder impartir no solamente educación formal como tal, sino educación teológica. Eso empezó a suceder. ¿Y el adventismo qué hizo? Envió hombres, ¿sí? Para que se graduasen en instituciones teológicas protestantes, para entonces que ellos pudieran venir a enseñar precisamente en los seminarios adventistas. Imagínense eso, ¿sí? Pero eso Gracias. fue parte, ¿sí? Eso fue parte. Esto es toda una historia de cómo se introdujeron otras cosas, ¿no? Satanás, eh, sí, supo bien ir colocando cuñas para poder entrar. No entró de un solo golpe, sí, sino fue poco a poco, sí. Muy bien. Entonces volvemos nuevamente. Nos dice, ahora queremos tomar un par más de puntos para mostrar que la hermana White estaba de acuerdo con las reglas de Miller. Ella simplemente lo dijo claramente, realmente no necesitan más que eso, pero voy a leer 3 de las reglas de Miller, podría leer más, pero 3 de ellas para que podamos hacer algunos puntos a medida que avanzamos a través de algunas de las citas de la hermana White. Regla número 4. Para entender la doctrina, reúne todas las escrituras sobre el tema que deseas conocer. Entonces deja que cada palabra tenga su propia influencia y si puedes conformar tu teoría sin contradicción, no puedes estar en error. Fíjense qué sencillo, ¿no? Ahora noten. Así que si quieres entender qué era la roca de los siglos en las escrituras, buscarías en toda la Biblia la palabra roca, las reunirías todas y no puedes estar en error haciéndolo de esa manera. Mientras que mientras que lo que enseñamos en nuestro seminario hoy es que bueno, si encuentras la palabra roca en el Nuevo Testamento y la palabra roca en el Antiguo Testamento, no puedes unirlas porque la definición de roca en griego es diferente a la definición de roca en hebreo.
Y si encuentras la roca en los escritos de Moisés y en la roca en los escritos de Isaías, tampoco puedes usar esas dos rocas juntas porque Moisés vivió cientos de años antes que Isaías y el idioma hebreo había cambiado durante esos cientos de años. Entonces, lo que la definición hebrea de roca de Isaías representaba sería diferente de lo que significaba la representación de roca de Moisés. Y por lo tanto, la única forma en que realmente podemos entender lo que significa roca es si nos apoyamos en el entendimiento de aquellas personas que están entrenadas en los idiomas bíblicos y en las historias bíblicas. Bien, ese es el contraste de estos dos métodos. Bueno, miren cómo Jeff mismo lo establece para nosotros. Y dio la respuesta. Exactamente, exactamente. Sí, porque eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Regla número 5 dice, la escritura debe ser su ¿qué? Su propio expositor. Entonces dice Jeff, la escritura debe ser su propio expositor, no un ser humano, puesto que una regla en sí misma, puesto que es una regla en sí misma, que la escritura, si dependo de un maestro para que me la exponga y él adivina su significado o desea que así sea debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su suposición, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. Bien, si piensan que estoy torciendo las reglas de Miller para hacer un ataque contra los teólogos modernos del adventismo que siguen al protestantismo apóstata y al catolicismo en su interpretación de la Biblia, eso es exactamente lo que Miller está usando para contrastar en sus propias reglas que la Biblia es el expositor, no un ser humano, no un teólogo. Wow. Definitivamente destruyen el principio de Roma, ¿sí? De que el ministerio es el que expone e interpreta las escrituras. Porque si la Biblia es su propio intérprete, es su propio expositor, entonces por lo tanto no se necesita al magisterio, al ministerio, para interpretarla. Eso es un principio original del protestantismo. Es sola escritura. ¿Sí? Sola escritura. Eso es. Sigue diciendo, regla número 6. Dios ha revelado las cosas por venir mediante visiones, figuras y parábolas, y de esta manera las mismas cosas que a menudo se revelan una y otra vez mediante diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si deseas entenderlas, debes combinarlas todas en una. Noten esto es línea sobre línea. Miren que lo dice aquí. Bien, esto es Isaías 28, línea sobre línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Las reúnes todas, línea sobre línea, en una sola línea, y allí la luz comenzará a brillar. ¡Wow! Tremendo. Así que veamos si la hermana White está de acuerdo con esto, con estas tres reglas. Ella está de acuerdo con todas las reglas de Miller. Bien, el siguiente pasaje es de la hermana White y es de la Review Herald del 1 de diciembre de 1891. Disculpen un momento, mis hermanas. Muy bien. Dice entonces, Review Herald del 1 de diciembre de 1891, el apóstol dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es su propio expositor. Esa es la regla número 5 de Miller. Noten, la misma mensajera lo dice, un pasaje probará ser una llave que abrirá otros pasajes. Y de esta manera se derramará luz sobre el significado oculto de la palabra. Entonces él pone entre corchetes, ¿no? Esto es un poquito aquí, un poquito allá. Sigue la cita. Al comparar diferentes textos sobre el mismo tema,
viendo su relación en cada lado, el verdadero significado de las escrituras se hará ¿qué cosa? Se hará evidente. Esta es la interpretación correcta de Miller. Y entonces sigue la cita. Muchos piensan que deben consultar comentarios sobre las escrituras para entender el significado de la palabra de Dios. Y no tomaríamos la posición de que los comentarios no deben ser estudiados, pero se necesitará mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios bajo las masas de las palabras de los hombres. Que poco ha hecho la iglesia como cuerpo que profesa creer en la Biblia para reunir las joyas esparcidas de la palabra de Dios en una cadena perfecta de verdad. Las joyas de la verdad no yacen en la superficie, como muchos suponen. Entonces cierra comillas y Jeff dice, bueno, yo no creo que las joyas de la verdad yazcan, ¿sí?, en la superficie, perdóneme, para que los malos no puedan verlas fácilmente, ¿de acuerdo? Esa es probablemente una de las razones. Qué interesante, ¿no? Pero la razón por la que las joyas de la verdad no están en la superficie es porque han sido cubiertas por las tradiciones y costumbres de los hombres. Sigue diciendo, las joyas de la verdad no yacen en la superficie como muchos suponen. La mente maestra en la confederación del mal siempre está trabajando para mantener la verdad fuera de la vista y traer a la vista completa las opiniones de los hombres grandes. El enemigo está haciendo todo lo que está en su poder para oscurecer la luz del cielo a través de los procesos educativos, porque él no quiere que los hombres escuchen la voz del Señor diciendo, este es el camino, andad por él. Las joyas de la verdad yacen esparcidas sobre el campo de la revelación, pero han sido enterradas bajo costumbres humanas, bajo los dichos y mandamientos de los hombres, y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente ignorada, porque Satanás ha tenido éxito para hacer creer al mundo que las palabras y los logros de los hombres son de gran importancia. El Señor Dios, el creador de los mundos, a un costo infinito, ha dado el evangelio al mundo a través del agente divino. Se han abierto manantiales alegres y refrescantes de consuelo celestial y consolación para aquellos que vengan a la fuente de la vida. Hay vetas de verdad aún por descubrir, pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las mentes nubladas por el mal no pueden apreciar el valor de la verdad tal como es en Jesús. Cuando se aprecia la iniquidad, los hombres no sienten la necesidad de hacer un esfuerzo diligente, oración y reflexión para entender lo que deben saber o perderán el cielo. Han estado tanto tiempo bajo la sombra del enemigo que ven la verdad como los hombres contemplan objetos a través de un vidrio ahumado e imperfecto. ¡Wow! Tremendo. Entonces sigue diciendo, porque todas las cosas son oscuras y pervertidas a sus ojos. Su visión espiritual es débil y poco confiable, porque miran la sombra y se apartan de la luz. Entonces cierra las comillas y dice, esa es una declaración poderosa de la hermana White, pero el punto es que la hermana White está usando la lógica de las reglas de interpretación profética de Guillermo Miller. Mientras, como dice, cómo escudriñar la Biblia. Ella no solo está defendiendo el entendimiento millerita de los 2520, el continuo, las trompetas y los 1035, ella defiende las reglas mismas de interpretación profética que los milleritas usaron para establecer esas verdades. Noten qué tremendo, ¿no? Sí, porque eso es precisamente lo que está haciendo. No solamente preserva la conclusión de los estudios que ellos llegaron, sino el método mismo
con el cual llegaron a esas conclusiones de la palabra de Dios. Sigue diciendo, ahora Miller nos dice que tenemos que tomar el tema donde sea que se encuentre en la Biblia y reunir los diversos lugares donde se encuentra. Tienes que comparar esta escritura con esta escritura. Por supuesto, esto es justo lo que dice la hermana Juan en el Conflicto de los Siglos, en la página 597 en adelante. ¿Sí? Dice que en inglés corresponde aproximadamente a la página 655 y 657 en español. Y en este primer párrafo conozco hombres que tienen la reputación de presentar el carácter de Cristo y tienen a la gente creyendo que están bien encaminadas para lograr realmente el carácter de Cristo, pero al mismo tiempo estos hombres han sido confrontados con la verdad y decidieron que no es una verdad lo suficientemente digna para llevarla a su propio ministerio y proclamarla. A veces admitirán que es verdad, pero que no es una verdad que valga la pena hacer pública, y a veces inventarán ideas tontas para sugerir que no es verdad. Pero al mismo tiempo, el énfasis de su ministerio es sobre el carácter de Cristo. Sí, fíjense qué tremendo, ¿no? Cómo se puede estar rechazando precisamente estas reglas, ¿sí? Y sin embargo creer que estás predicando justamente lo que es la edificación del carácter. Cuando estás rechazando aquello que es el instrumento de Dios, ¿sí? La metodología que va a traer precisamente la edificación del carácter. Y aquí está hablando de ministerios de sostén propio, que ya para este tiempo habían dejado de lado, hay una historia, ¿sí? Bien interesante, no voy a mencionar nombres, con un ministro, ¿sí? Un ministerio muy, muy conocido, sobre todo en Colombia y en Venezuela, ¿sí? Que por un tiempo apoyaron a Jeff, pero luego se volvieron en contra de él y en contra de estas verdades que se estaban predicando. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, bien, la verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible con la Biblia a nuestro alcance honrar a Dios con opiniones erróneas. Muchos alegan que no importa lo que uno crea, con tal que sea su vida sea correcta, pero la vida es modelada por la fe. Si la luz y la verdad están a nuestro alcance y descuidamos el privilegio de oírlas y verlas virtualmente, ¿qué hacemos? La estamos rechazando. Estamos eligiendo las tinieblas en lugar de la luz. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. La ignorancia no es excusa para el error o el pecado. Cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Un hombre viaja y llega a un lugar donde hay varios caminos y un indicador que dice a dónde conduce cada uno. Si no hace caso del indicador y toma el camino que mejor le parece, por muy sincero que sea, es muy probable que se encuentre en el camino equivocado. Dios nos ha dado su palabra para que podamos familiarizarnos con su enseñanza y saber por nosotros mismos lo que Él requiere de nosotros. Cuando el abogado vino a Jesús con la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador exclamó, lo remitió a la Sagrada Escritura, diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia, mis hermanos, no excusará a jóvenes o viejos, ni los librará del castigo debido a la transgresión de la ley de Dios, porque tienen en sus manos una representación fiel de la ley y de los principios y demandas. No es suficiente tener buenas intenciones, no es suficiente hacer lo que un hombre piensa que es correcto o lo que el ministro le dice que es correcto. La salvación está en juego y debe escudriñar las escrituras por sí mismo, por fuertes que sean sus convicciones.
Dice, por confiado que esté de que el ministro sabe lo que es la verdad, eso no es su fundamento. Él tiene un mapa, y entonces pone entre corchetes, carta, cartel, que señala cada hito en el viaje hacia el cielo, y no debe adivinar nada. Wow, tremendo, tremendo. Noten, este pasaje, miren, este pasaje que viene a continuación para mí fue durante los primeros años de mi juventud, me lo grababa de memoria, ¿sí? Me acuerdo que este pasaje, que va a decir aquí, ya les comento, noten, es el primer y más alto deber de todo ser racional. Es el primer y más alto deber de todo ser racional, aprender de las escrituras qué es la verdad y luego caminar en la luz y animar a otros a seguir su ejemplo. Deberíamos estudiar día a día diligentemente, sopesando cada pensamiento y comparando escritura con escritura. Ahí está Miller, dice Jeff. Con la ayuda divina debemos formar nuestras opiniones por nosotros mismos, ya que debemos responder por nosotros mismos ante Dios. Tremenda declaración. ¿Sabían que esta declaración, sí, este pasaje era uno de los favoritos, sí, en cuanto al estudio de la Biblia de este servidor? Sí, tendría yo entre 16 y 17 años cuando me lo grabé de memoria y me recuerdo que yo estaba en la iglesia, sí, para ese entonces, estaba activo, sí, formaba parte de, creo que era director de jóvenes en ese entonces, tan solo esa edad. Y me recuerdo que estaba en una reunión con el pastor de la iglesia y en medio de la situación que se estaba presentando, yo llegué y recité precisamente esta cita en un contexto que estábamos hablando. Lo cité, pero como si fuese palabras mías. No estaba citando a Elena de White. Y cuando terminé de hablar, cuando esa última sentencia, con la ayuda divina debemos formarnos nuestras propias opiniones por nosotros mismos, ya que debemos responder por nosotros mismos ante Dios. Cuando terminé con esa declaración, le estaba citando como si fuese un pensamiento mío, pero yo lo que estaba haciendo era porque me lo había grabado. Sí. El pastor que estaba creo que era la junta, dijo, uy, qué peligroso ese pensamiento. Dijo así, qué peligroso ese pensamiento, dijo el pastor. Para mí fue un impacto el ver, y yo le dije, pastor, pero no es mi pensamiento. O sea, porque me pareció tan errado que estaba, que le quise mostrar, eso es una cita del Espíritu de Profecía, yo tan solo lo que lo estoy repitiendo. Y entonces me dijo, seguramente la estás interpretando mal. Así me dijo, me recuerdo. Sí, sí. Desde ese entonces él buscó que hay unos libros precisamente de George Knight, y hay este, otros autores adventistas que dicen que el libro que me dio de George Knight se titulaba ¿Cómo entender los escritos de Elena de White? Sí, eso para mí fue un impacto de joven. Si yo no leí el libro, por supuesto, sí, pero definitivamente, noten, solamente el romanismo, sí, el protestantismo apóstata vería en esa declaración algo peligroso. ¿Por qué? Porque contraría todo su sistema. Muy bien, sigue la cita diciendo, las verdades más claramente reveladas en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos. Cierra comillas y entonces dice, bien, ¿cuáles son las verdades más claramente reveladas en la Biblia?
Es que si estás pecando cuando Jesús regrese, estás perdido por la eternidad. Pero hay una gran porción de ministros adventistas del séptimo día que salen de la Universidad de Andrews y de otros seminarios que enseñan que vas a pecar hasta que Jesús regrese y que Él te cambiará mágicamente a su imagen. Esa es una verdad oscura en la Biblia, es una verdad clara. E incluso en el adventismo esa verdad clara ha sido corrompida principalmente a través de la adopción de la técnica falsa de estudiar la palabra de Dios que entró a principios del siglo XX. Tremendo. Entonces sigue diciendo, las verdades más claramente reveladas en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos, quienes con la pretensión de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un significado místico, secreto y espiritual que no es aparente en lenguaje empleado. ¡Wow, mis hermanas! Miren lo que está diciendo aquí. Aquí está señalando hombres doctos, ¿sí? Teólogos, quienes, según se pretenden sabios, enseñan que la Biblia no puede ser entendida si usted la lee sencillamente. Usted tiene que saber cómo interpretar la Biblia. Usted tiene que saber cómo interpretar el espíritu de profecía. Usted cómo va a leer los escritos de Elena de White. Cómo usted va a leer la Biblia. Noten que eso es un principio católico, protestante de las iglesias caídas que ha sido introducido en la manera, en la metodología falsa de estudio adventista. Y entonces usted tiene que tener una regla para entonces cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tener una regla para saber leer los de White. Tremendo. Carlos, cuando yo era muy joven, eso fue hace mucho tiempo, yo oía siempre esos comentarios de que el que leía la Biblia se volvía loco. Wow. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Y siempre me quedé pensando eso, digo, pero ¿por qué? Pero es exactamente que ya le habían metido estas enseñanzas a las personas que en aquel entonces eran menos estudiadas, de que necesitaban una persona que se las podría explicar. Tremendo. Tremendo. El principio romano. La hermana también, Ani, está diciendo por el interno que eso es exactamente lo que enseñan en la iglesia, lo que acabamos de mencionar. Es decir, cada uno de nosotros ha escuchado eso, como bien lo ha dicho la hermana Marla. Sí, ha escuchado eso en la iglesia. Ahora noten, él cierra aquí comillas de la cita y entonces dice, ¿cuál es el lenguaje empleado en tu Biblia? ¿Inglés o español? ¿Hay un significado espiritual secreto que obtendrías si entendieras ese hebreo y griego? Hermano, pero solo eres un laico, así que no puedes entenderlo. Y si quieres tener la cabeza bien puesta sobre estas cosas, entonces necesitas seguirme a mí. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen con ese principio. Por eso es que la Biblia estuvo encadenada en los conventos y estuvo sin ser traducida. Y solamente los clérigos eran los que conocían de hebreo, latín y griego. El vulgo, el pueblo, no podía estudiar esos idiomas, ¿sí? Tan solo eran estudiados por el que formaba parte del ministerio, el que formaba parte de eh, eh, del ministerio católico. Por eso tenían que venir, ¿sí? Las masas a ser enseñadas por sus pastores, por sus curas, por sus padres. ¿Sí? Hay una
una película, ¿no?, biográfica sobre este reformador William Tyndale. ¿Sí? No sé si ustedes la han visto. Hay una escena en una de esas, eh, toda la, toda la película es bella, pero hay una escena, sí, que William Tyndale está siendo invitado por un adinerado amigo, ¿sí?, en una cena junto con su esposa. Pero a esa cena ha sido invitado precisamente un clérigo de alto rango en el, eh, eh, sí, a la casa, sí, por este mismo hombre adinerado, amigo de William Tyndale, y hay una discusión en la mesa. La discusión se centra en que la Biblia, según como lo estaba comentando Tyndale, era sencilla para entender. Entonces, el clérigo le dice que no, que la Biblia, ¿sí?, tiene un significado espiritual y que debe ser entendida a través de la visión correcta que es dado por el Papa y por los clérigos, por el ministerio. Y William Tyndale le dice, ¿sí?, la discusión se acalora, ¿sí?, y William Tyndale le dice, voy a hacer que eh, que un campesino, dice Tyndale, sepa más de la Biblia que un papa o que un clérigo, ¿sí?, porque la voy a traducir. Y se muestra, eso fue una escena real de la vida, ¿sí?, y se muestra que ese clérigo se levanta en el acto y prácticamente cita que Tyndale ha dicho la herejía de las herejías, ¿sí?, que se levanta y le dice, con permiso de el que le estaba invitando, del amigo adinerado, que se retira porque no comparte con herejes, ¿sí? Y a partir de ahí, William Tyndale fue marcado, ¿sí?, para la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica, como un hombre peligroso, ¿sí? Por eso precisamente. Tremendo eso. Sí. Ahora noten. Aquí Bueno, hermano, Ajá, sí, adelante, mi hermana. así de peligroso como tu pensamiento, que no era tu pensamiento. Exactamente. Imagínate tú para el pastor, pues. No, Terrible. lo más tremendo, lo más tremendo que eh, yo era un joven, tendría como 17 años, y claro, en la inocencia de uno decía, bueno, este es mi líder espiritual, ¿sí? Este, pero ver que él me dijese algo que él pensaba que era mi pensamiento, pero era una cita del conflicto de los siglos. Para mí, yo creía totalmente en el espíritu de profecía, creo totalmente en el espíritu de profecía, pero cuando él me dice eso, yo dije, ya va, ¿qué pasa aquí? Porque él considera, y fui lo con, era una cita, era una cita de, era una cita del conflicto de los siglos, y entonces me respondió, no, es que la estás interpretando mal. E imagínense, sí, tremendo, tremendo. Entonces noten, si volvamos, ¿no? Fíjense que Jeff termina cuando dice que hombres, sí, totalmente, mi hermana, totalmente, que dice quienes con la pretensión de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un significado místico, secreto y espiritual que no es aparentemente en el lenguaje empleado, es decir, hay que saber entenderlo, es lo que están diciendo. Entonces cierra comillas y dice, ¿cuál es el lenguaje empleado en tu Biblia? ¿Inglés? ¿Español? ¿O hay un significado espiritual secreto que obtendrías si entendieras ese hebreo y el griego? Hermano, pero solo eres un laico, así que no puedes entenderlo. Y si quieres tener la cabeza bien puesta sobre estas cosas, entonces necesitas seguirme a mí.
Eso es lo que dicen los teólogos. Entonces sigue la cita. Estos hombres son falsos maestros. Esto lo está diciendo Elena de White. Fue a tal clase a la que Jesús declaró: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, a menos que se emplee un símbolo o figura. Esa es la regla 11 de Miller. Cristo ha dado la promesa que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Imagínense, ¿cuál es lo que nos puede ayudar y guiar para reconocer la doctrina? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Solamente aquel que dio la escritura, aquel que da el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, puede conocer que cuando usted, si se sienta a estudiar su Biblia, ¿con qué propósito lo hace? Si lo hace con el propósito de hacer, de conocer y hacer la voluntad de Dios, entonces Dios le revelará la doctrina. Eso es tan solo lo que se necesita. No se necesita saber hebreo o griego. No se necesita saber tener 5 años o tener un título de teología para usted entender las escrituras. Lo que necesita es, ¿sí?, la disposición a querer hacer, entender y hacer la voluntad de Dios. Hermano Carlos, lo que pasa es, ¿por qué tendrían, si ellos eran hombres tan ilustres, por qué tendrían la Biblia encadenada? ¿Por qué no se la daban al pueblo? Porque tenían miedo de que el pueblo les entendiera. Sí. Porque tenerla encadenada les mantenía a ellos en el poder, bajo control, teniendo ellos el control. Sí. Hermano Carlos. Sí. También nos hacen creer que tenemos que saber griego y saber hebreo, porque saben que es una cosa difícil para nosotros aprender esos idiomas, y entonces allí nos hacen como entender, bueno, tienen que depender de nosotros para que puedan entender la Biblia, y por eso es que la gente no estudia la palabra de Dios y se deja llevar solamente por lo que dice el pastor, porque son los únicos que pueden entenderlas y explicarlas. O sea, te dan a entender eso, pues, los pastores y los teólogos. O sea, claro, para que uno no estudie por su propia cuenta. Claro, claro. Y por eso necesitas un cuerpo de pastores, de ministros, que puedan abrir las escrituras para el pueblo. Porque el pueblo no puede entenderlas por sí mismo. Ese principio es el principio romano. Tremendo, tremendo. Sí. Note, entonces Cristo ha dado la promesa que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, si los hombres simplemente tomaran la Biblia como se lee, si no hubiera falsos maestros para engañar y confundir sus mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al redil de Cristo a miles y miles que ahora están errantes en el error. Debemos ejercer todos los poderes de la mente en el estudio de las escrituras y debemos forzar el entendimiento para comprender hasta donde los mortales pueden las cosas profundas de Dios. Miren, mis hermanos, también aquí hay un aspecto más que se une. No es solamente que Satanás ha puesto, ¿sí?, a los líderes y a este principio romanista, sino que, hermanos, miren, las multitudes en la iglesia no quieren estudiar sus Biblias porque tienen que hacer esfuerzo intelectual. Aquí lo está diciendo. Debemos ejercer todos los poderes de la mente en el estudio de las escrituras y debemos forzar el entendimiento para comprender hasta donde los mortales pueden las cosas profundas de Dios.
muchos se niegan a estudiar la Biblia porque requiere esfuerzo y es mejor sentarse y escuchar que otro te diga qué es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y por eso es que vienen sábado tras sábado, van sábado tras sábado a sentarse a escuchar lo que dicen del púlpito y se mantienen y se sustentan su vida espiritual de lo que dicen en el púlpito, sábado tras sábado. Tremendo. Sigue diciendo, hasta donde los mortales pueden, las cosas profundas de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que la docilidad y la sumisión de un niño es el verdadero espíritu del aprendiz. Las dificultades bíblicas nunca pueden ser dominadas por los mismos métodos que emplean al lidiar con problemas filosóficos. Entonces cierra aquí las comillas y dice, aquí mismo ella nos los está diciendo específicamente, pero está abordando los dos tipos de ciencia, la falsa ciencia guiada por las teorías de los hombres y la verdadera ciencia guiada por el espíritu de un niño en sumisión al Espíritu Santo. Abre comillas y sigue. No debemos emprender el estudio de la Biblia con esa autoconfianza, con la que tantos entran en los dominios de la ciencia, sino con una dependencia piadosa de Dios y un deseo sincero de ¿qué? De conocer su voluntad. Debemos venir con un espíritu humilde y enseñable para obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, los ángeles malos cegarán nuestras mentes y endurecerán nuestros corazones de tal manera que no seamos impresionados por la verdad. Tremendo, tremendo. Saben que esta cita, esta última sección, sí, mi hermano Eduardo, él estudió teología, ¿no? Y me recuerdo que él me contaba, él me relataba, ¿sí? Lo que muchas veces vivió en clase, ¿sí? Con un profesor en específico, fue con varios, pero hubo un profesor en específico que luego de, él les daba obviamente las guías, que eran lo que ellos iban a tratar, el tema, lo que era para la clase, ¿sí? No recuerdo exactamente qué clase era, pero resulta ser que cuando se salían de al pastor le gustaba, que era el profesor de teología, le gustaba que le hicieran preguntas. Y cuando abrían la sección de preguntas, llegaban y decían, hacía la siguiente salvedad. Cierren la puerta, apaguen las grabadoras, porque a partir de este momento todo lo que digamos, ¿sí? Todo lo que diga puede ser considerado, si usted lo dice en una iglesia, desde un púlpito, puede ser considerado herejía. Y el pastor se sentaba, ¿sí? A que los jóvenes vinieran a él con toda clase de preguntas para él responderlas, porque él se sentía en la con la capacidad de poder responderla, ¿sí? Y era muy poco lo que me recuerdo que mi hermano me decía, para cada una de las clases me decían, cónchale Carlos, necesitamos este libro, nos está pidiendo esta bibliografía para esta clase para esta clase tantos libros aquí, el comentario yo no sé qué, el otro comentario de yo no sé qué, el interlineal, esto y lo otro. Y él me decía que reunía todos los libros sobre la mesa, ¿sí? Todos los libros sobre la mesa. Y tenía todos los libros para consultar y poder hacer los informes. Solamente había un solo libro que no tenía sobre la mesa, que no era citado en las clases, no se les pedía en las clases. ¿Y saben cuál era ese libro? La Biblia. Era la Biblia. Era lo que sucede con estas personas que estudian latín y estos idiomas que a la hora de la hora el pueblo
común no lo puede entender, pero ellos no leían la Biblia. Ellos tenían la Biblia encadenada. Ellos se pasaban estudiando cosas que según ellos eran importantes, pero realmente me imagino que cogían algún versículo de la Biblia y lo leían en latín para decir que sabían algo. No sé. Sí, sí. Bueno, era tanto así que me acuerdo que él me relató una de las más impresionantes de las experiencias que tuvo. Eso fue en idiomas bíblicos, en la clase de idiomas bíblicos, de hebreo y griego, ¿no? Era la introducción a idiomas bíblicos. Y el pastor les dijo, ahí sí les dijo que tomasen su Biblia, tomen sus Biblias de estudio, le decía. Y les voy a mostrar todos los pasajes en esa Biblia de estudio, y utilizar la versión 60. En esa Biblia de estudio que están mal traducidos, que están errados. Y me acuerdo que mi hermano se sorprendía porque la mayoría de los jóvenes tachaba, marcaba con lapicero, ¿sí? La Biblia, es decir, así como cuando usted la borra, usted cuando quiere, usted llega y tacha las palabras de la Biblia porque según el pastor, esos no eran. Y él les decía secciones enteras de la Biblia que no estaban, ¿sí? Y los jóvenes, muchachos, ¿sí? Que se estaban entregando en las manos de sus profesores de teología, los que saben, le estaban enseñando a no tener confianza en sus propias Biblias, que contenían errores, ¿sí? Me acuerdo que eso fue a mi hermano, fue una de las cosas que más le causó, sí, ruido, ¿sí? Por decir algo. Ok, bueno, seguimos, ¿no? Su hermano salió huyendo, ¿no? No, lo sacaron, no terminó. Precisamente el presidente de eso fue de la Unión, no voy a decir su nombre, en aquel entonces, les dijo en una reunión, es una historia bien, bien interesante, pero al final, cerca de que estaban en el último semestre, a días para graduarse, en una reunión que vinieron los departamentales, ¿sí? de la división, era la división, ¿sí? Los jóvenes fueron a él y le presentaron ciertas inquietudes que tenían. Y de esas inquietudes que traían esos jóvenes al pastor, le dijo, ¿y tú estudias aquí? Le dijo el pastor, el presidente de la división. Yo me voy a encargar de que tú no te gradúes, porque esas ideas que tienes son ideas disidentes. Me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo muy bien de eso. Sí. Y así efectivamente fue. Sí, a días de graduarse. Sí. Años después, se le llamó, ¿sí? Y le dijo, Eduardo, si tú quieres graduarte, ¿sí? Y le pedían que se retractase pasaba por un examen, y si estaba de acuerdo con lo que decía, entonces podían entregarle el tema en ese entonces era la naturaleza de Cristo. Era la Inquisición. Ajá. Y le dijo el pastor, ese era el pastor, el que estaba al frente del seminario teológico, le dijo, es la posición de la naturaleza de Cristo. No hay una posición aceptada en la iglesia porque hay diferentes. Entonces mi hermano le dijo, bueno, pero entonces si hay diferentes, ¿por qué yo no puedo tenerla? ¿Por qué yo no puedo graduarme? Porque tengo una diferente, porque no la veo como lo ve la iglesia. Y entonces le dijo, no, lo que pasa es que para graduarte, para que te demos el título, tienes que meterte por la lisa
Y después, si tú quieres, te vas a Montemorelos, haces el magíster allí, la especialidad, vas ahí, y cuando seas una autoridad, entonces puedes argumentar tu posición. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Y me acuerdo que mi hermano le dijo, no he cambiado, ¿sí? No he cambiado mi posición, ¿sí? Por lo tanto, en esos términos no me interesa graduarme, ¿sí? Sí, fue así. Bueno, resumiendo el cuento, pero esto es parte de lo que, de lo que vivimos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver hasta dónde está esta cita, ¿sí? Para que pudiéramos entonces, sí, está justo aquí. Entonces sigue diciendo, ¿no? Noten muchas porciones de las escrituras que los hombres doctos pronuncian como un misterio o pasan por alto como sin importancia, están llenas de consuelo e instrucción para aquel que ha sido enseñado en la escuela de Cristo. Esta es la regla 14 de Miller, dice Jeff. Una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios es que cierran sus ojos a la verdad que no desean practicar. Entonces cierra comillas y dice, la razón por la que tengo paréntesis ahí, edición de 1888, si vas al conflicto de los siglos de 1888, y este pasaje es del conflicto de los siglos de 1911, gracias, dice un entendimiento. En la de 1888 dice no es gran cosa, pero puede que tenga que explicarlo. Un entendimiento de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto empleado en la búsqueda, sino de la singularidad de propósito, el anhelo ferviente de justicia. Y esa es la segunda regla de Miller. Noten, no importa, por eso es que Tyndall le podía decir al prelado papal que estaba allí, le podía decir, voy a hacer que un campesino sepa más de la Biblia de lo que usted supo nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende el estudio, el conocimiento bíblico, no depende tanto del poder del intelecto empleado en la búsqueda, sino que, ¿qué cosa? Depende de la disposición, el propósito, el anhelo ferviente de justicia. Esa es la llave que permite que el Espíritu Santo abra para nosotros la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Sí. Así que hemos estado leyendo estos pasajes para mostrar que la hermana White no solo respalda directamente las reglas de interpretación profética y bíblica de Miller, sino que se refiere constantemente a esas reglas, incluso aunque no las reconozca como de Miller mientras lo hace. ¿Bien? Sí. Entonces, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 311, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 708. Hay un pasaje que usamos a menudo, dice, cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, no piense ni por un momento que no hay necesidad de investigar minuciosa y continuamente las escrituras en busca de mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Wow, mis hermanos. Tremendo estudio hasta este punto. Sí. Tremendo esto. Sí. Sí. Y voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo justo aquí, mis hermanas. Sí, para dejarlo para nuestra próxima reunión, para el día de mañana, Dios mediante. Sí, voy a marcarlo de manera de, ¿por qué? Porque a partir de aquí él va a ir en otra dirección que está concatenada, ¿sí? Va al estudio profético, ¿sí? Que está relacionado obviamente con el estudio de la palabra de Dios. Así que no sé si hay algún comentario. Sí. Muy bueno el estudio, hermano. Muy bueno. Amén. La honra y la gloria sea para Dios. Amén. Sí.
definitivamente, mis hermanos, sí, se ha estado edificando. Si usted no reconoce las reglas de interpretación aprobadas por Dios, ¿sí? Usted finalmente tendrá que echar mano de las reglas de interpretación de los hombres. Uno está fundado sobre la roca Cristo Jesús, el otro está sobre las arenas movedizas, ¿sí? Para cuando venga la tempestad y la lluvia, ¿sí? Y el adventismo ha entrado en ese tiempo de prueba a partir del 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Y en vez de aceptar la invitación del Señor a volver, no a cosas nuevas, sino a cosas antiguas, a verdades que habían sido establecidas, ¿sí? En el principio, los hombres pretendieron una visión evolucionista de la verdad, porque llegan y creen que, así como la evolución, la teoría de la evolución, que dice que desde que venimos de las cavernas, allá en el pasado, ¿sí? Venimos a la luz total ahora, ¿sí? A que el hombre viene con todas las luces y con todo. Y aunque ha habido un progreso, ¿sí? La Biblia dice, muestra más bien que las edades oscuras que se llaman, que las edades pasadas eran la edad de oro, Babilonia era la edad de oro. Y cuando usted sigue la estatua del sueño de Nabucodonosor, se encuentra que hay una degradación mientras que avanza el tiempo. Es totalmente contrario a la teoría evolutiva, según, ¿no? ¿Sí? Que enseña precisamente que el hombre va evolucionando y va haciéndose cada vez más y más y más y va escalando, va subiendo en la escala. La Biblia dice que vamos hacia abajo. Y en la iglesia, esa teoría se ha implementado con la justificación de que la luz va en aumento. Y es verdad, la luz va en aumento como la aurora, hasta que el sol esclarece en su esplendor, ¿sí? Pero la verdad que ha sido reconocida como verdad en el principio no cambia para ser error cuando usted llega y ve el aumento de luz. Más bien usted está parado sobre la verdad antigua que ha aumentado la luz. El Señor ha aumentado la luz a través del paso del tiempo. Así que mis hermanos, la invitación es a mantenernos en los fundamentos de la palabra de Dios, no las teorías de los hombres, no a las doctrinas de los hombres, que son las doctrinas de Babilonia, son las doctrinas del catolicismo. Y con eso debemos ser muy cuidadosos, porque aún hay disposiciones y hay cosas que, ¿sí?, que debemos dejar, que debemos abandonar, porque no están sustentadas en la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es precisamente el llamado de Dios a volver a los fundamentos, volver a las sendas antiguas. Sí. Finalizamos entonces en esta hora con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, nuestro amado y buen Dios, Señor, te damos las gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por poner este fundamento seguro, Señor, que es el fundamento seguro de tu palabra. Que ella, Señor, tú la has dado como su propio intérprete. Que la Escritura es la llave para entender la Escritura. Gracias, Señor, por poner a nuestra disposición a todo aquel que viene a ti, Señor, la oportunidad de entender tu palabra, de entender, Señor, tu voluntad. Y no depender de hombre alguno para poder comprenderla. Gracias, Padre Celestial,
porque en el mismo inicio estás colocando aquello que sustenta este mensaje, que es el principio de línea sobre línea. Gracias, Padre Celestial, los principios de interpretación de Guillermo Miller. Levántanos con tu bendición en esta mañana, que podamos enfrentar, Señor, a las actividades en este día bajo el amparo de tu presencia. Señor, manténnos, Padre Celestial, con estas cosas en mente, Padre, para que seamos guiados por ellas. Y permítenos, Señor, si es tu santa y divina voluntad, en horas de la tarde-noche volvernos a reunir para continuar con el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.